Mi propia familia me pidió que desapareciera, así que borré todo lo que ellos amaban. No me lo dijeron gritando, no hubo insultos ni golpes sobre la mesa, fue peor. Me lo dijeron con calma, con sonrisas falsas y palabras suaves, como si yo fuera un mueble viejo ocupando demasiado espacio. Después de años de trabajar, pagar, proteger y callar, me dejaron claro que para ellos yo no era familia. Yo era solo el hombre que firmaba los cheques. Tengo más de 70 años, mis manos no son suaves, están marcadas por el trabajo, por madrugadas frías y por décadas construyendo cosas reales. Pensé que también estaba construyendo un hogar, me equivoqué. Esa noche entendí que el respeto no se hereda y que el amor no siempre es recíproco. Me quitaron algo más que un lugar en la mesa, me quitaron mi identidad, me redujeron a una billetera con piernas, y cuando alguien te trata como un objeto, tienes dos opciones, romperte o convertirte en una amenaza silenciosa. Si alguna vez te has sentido usado por las personas que más amas, dale like ahora mismo, no por mí sino por ti, porque esta historia no trata solo de traición, trata de lo que pasa cuando un hombre decide dejar de mendigar respeto. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal, porque lo que hice después no fue impulsivo, no fue violento y nadie lo vio venir. Fue frío, fue legal y fue devastador. Ese día no grité, no lloré, solo hice números. Yo me llamo Roberto, 75 años. Y si algo aprendí en esta vida es que la humillación más peligrosa no es la que te gritan, es la que te sirven en voz baja, con manteles blancos y copas de cristal. Esa noche estábamos en un salón privado de un restaurante caro, de esos donde el mesero te habla como si estuviera vendiéndote respeto por minuto. Era una cena de compromiso. Celebración familiar, le decían. Yo lo llamaba inversión porque mi firma estaba en cada contrato, el lugar, las flores, el fotógrafo, la música, hasta el vino que abrían sin preguntarme. Yo era el anfitrión solo por una razón, yo pagaba. Mi esposa Catalina estaba sentada a mi lado, impecable, perfumada, sonrisa entrenada. Me tocaba el brazo cuando alguien miraba y lo retiraba cuando ya no era necesario. Hablaba de nuestro esfuerzo, como si hubiera levantado una pared conmigo, como si hubiera cargado sacos de cemento, como si hubiera pasado noches sin dormir para que no faltara nada. Pero esa era su especialidad, hacer que el sacrificio ajeno pareciera un detalle decorativo. Marcela, mi hijastra, iba y venía con el teléfono pegado a la mano. 28 años, ojos brillantes, sonrisa de anuncio y una forma fría de tratarme como si yo fuera parte del mobiliario del evento. Cuando era niña, yo le compré su primera bicicleta, le pagué el dentista, el coche, la universidad, le cubrí cada emergencia que aparecía justo cuando el mes estaba por terminar, y aún así cuando me hablaba nunca era papá, era Roberto, seco, limpio, como una etiqueta pegada en un archivo. Roberto, ¿ya firmaste lo del salón?, me dijo sin mirarme mientras se acomodaba el cabello para una foto. No preguntó si estaba cansado, no dijo gracias, solo una lista, como si yo fuera el departamento de pagos. A mi derecha estaba Tomás, el prometido, un hombre con traje perfecto y manos sin marcas. Hablaba de su familia como si fueran una marca registrada. Tradición, imagen, estatus. Yo escuchaba, asentía, sonreía lo justo, porque aprendí hace años que en ciertos lugares la gente no quiere tu historia. Solo quiere tu cheque. La conversación giraba alrededor del evento del sábado. Catalina explicaba detalles con esa emoción superficial que se compra con tarjetas ajenas. Marcela se reía fuerte cuando alguien mencionaba la mansión y la vista al agua, como si la casa fuera un derecho natural y no el resultado de 40 años de trabajo. Yo intenté meter una opinión, algo simple, práctico. Dije que tal vez era mejor reducir invitados, mantenerlo más íntimo. No por tacaño, sino por sentido común. La respuesta fue una pausa rara, esa pausa donde todos deciden ignorarte sin que parezca agresivo. Catalina me sonrió rápido, sin ojos. «Ay, amor, no empecemos con números hoy», y siguió hablando con la madre de Tomás como si yo no existiera. Ahí entendí el juego. Cuando yo hablaba era ruido, cuando yo pagaba era apoyo. Luego vino el momento. No fue un golpe, fue una cuchillada fina. Tomás se inclinó hacia mí, educado, voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto entre hombres. Roberto, solo para coordinar, mis padres revisaron el plano de mesas. Por el tema de las fotos, la mesa principal será solo familia directa. Yo parpadeé, soy el padre de la novia, dije midiendo cada palabra. Tomás sonrió con esa paciencia falsa. Padrastro, Roberto. Tú sabes, mi familia es muy tradicional y además Esteban va a estar. Esteban, el padre biológico, el hombre que desapareció años, que volvió justo cuando olió el dinero y el apellido correcto. El aire se me hizo pesado en el pecho. Miré a Marcela. Ella estaba al fondo, riéndose con Esteban como si él hubiera estado siempre, como si yo fuera un empleado temporal que ya cumplió contrato. Busqué a Catalina con la mirada.
Ella me vio y en lugar de defenderme me dio una señal mínima con el pie debajo de la mesa. Un empujón rápido, escondido, no era apoyo, era advertencia, no hagas escena. Ahí fue cuando algo se acomodó dentro de mí como una pieza de concreto que por fin encaja. Yo no era su esposo en ese momento, yo era un riesgo. Yo era el hombre que podía arruinarles la noche con la verdad. Tomás siguió recordándome mi lugar con palabras suaves. Sería mejor para todos, más limpio, más estético. Estético. Esa palabra me cayó como una burla. Miré mis manos, manos de trabajo. Manos que construyeron lo que ellos usaban para presumir, y entendí que mi valor para ellos terminaba donde empezaba la vergüenza social. Firmé otro cheque esa noche, lo firmé sin temblar, y mientras la tinta se secaba me di cuenta de lo más humillante: no me estaban quitando una silla. Me estaban quitando mi nombre dentro de esa familia. Yo no era familia, yo era inversión. La casa estaba demasiado silenciosa para ser mi casa. No era el silencio normal de la madrugada, ese que se siente como descanso, era un silencio tenso, como si las paredes contuvieran la respiración. Yo venía del restaurante con el olor a vino caro pegado a la ropa y la misma frase clavada en la cabeza: mesa 15. No discutí, no hice escena. En el camino mi esposa no habló, miraba por la ventana como si yo fuera un trámite ya resuelto. Cuando llegamos, las luces de la cocina estaban encendidas. Ellos ya estaban ahí, mi hijastra, su prometido y el hombre que desapareció 18 años y hoy se hacía llamar papá. Reían como si el mundo fuera suyo, mi whisky, mis copas, mi sala. Mi esposa entró primero y se acomodó en la isla con una calma que me pareció ensayada. Nadie me preguntó si estaba bien, nadie me ofreció asiento. Yo era el que paga, no el que siente. ¿Ya hablaron con Roberto?, preguntó el prometido sin mirarme. Lo dijo como se pregunta por el proveedor de una carpa o por el servicio de catering. Mi hijastra giró la cara y me vio y ni siquiera parpadeó. Mamá te explicó, no hagas drama. Mi esposa, sin levantar la voz, dijo, solo vete a un hotel. Mañana es importante. ¿Importante para quién?, pensé. No para mí, para la foto. Subí al dormitorio con la misma educación mecánica con la que uno se retira de una reunión donde ya decidieron todo. Abrí el armario y empecé a meter ropa en una bolsa vieja. No escogí lo mejor, escogí lo cómodo. Esa fue la primera señal interna de que algo estaba cambiando. Mi cuerpo ya no se preparaba para complacer, se preparaba para resistir. En el baño busqué mi medicina. No estaba. La recordaba en el botiquín al lado del cepillo de dientes. Mi corazón hizo un golpe lento, como si hubiese leído algo antes que yo. Me quedé mirando el espejo. Un hombre mayor, cansado, con el cuello apretado por la corbata y los ojos más despiertos de lo normal. Bajé otra vez, sin decir nada, a buscarla en mi estudio. La puerta estaba entreabierta. La luz azul de una pantalla manchaba el piso de madera. Entré y la vi, la tablet de mi esposa encendida, apoyada sobre mi escritorio como si fuera un objeto inofensivo. No me sorprendió que estuviera ahí, me sorprendió lo fácil que se sentía tomarla. Como si la casa misma me la estuviera poniendo en la mano. En la pantalla apareció una notificación que bajó sola, sin pedir permiso. El viejo ya aceptó lo de la mesa. Bien, leí la frase 2 veces. La primera me dio náusea, la segunda me dio claridad. Mis dedos marcaron el código. Lo conocía, lo había visto 1000 veces. La pantalla se abrió y el chat quedó expuesto como una herida. El nombre del grupo no era casual. Era una palabra limpia, elegante, casi optimista. Proyecto. No era un desahogo, no era una pelea familiar. Era un plan con título. Deslicé hacia arriba, meses de mensajes, meses en los que yo había estado trabajando, viajando, construyendo, pagando. Ahí estaban las líneas frías. Cuando firme todo se ordena. Necesitamos que no venga, que no haga preguntas. No lo presiones hoy, está sensible. Mis manos se pusieron heladas, no por miedo, por algo peor, por reconocimiento. Ese era el lenguaje de las obras, de los contratos, de la logística, el lenguaje que yo mismo enseñé. Vi mi nombre escrito una y otra vez, pero nunca como esposo, nunca como padre. Siempre como obstáculo, como carpeta, como firma, como llave. Luego lo leí. El mensaje que partió la noche: después de la boda hacemos la fase 2. Doctor Evans ya está listo. Demencia leve, con poder notarial, control total, casa y cuentas. Lo movemos a las sombras y se acabó. Las sombras, el nombre me dejó un sabor metálico. Conocía ese lugar. Había pasado por ahí una vez llevando donaciones. No era un hogar, era una sala de espera para el olvido. Traté de respirar sin hacer ruido. Afuera, desde la sala, escuché risas. Escuché el sonido de hielo chocando contra vidrio. Mi esposa seguía abajo compartiendo mi whisky con la gente que estaba discutiendo cómo enterrarme en vida. Seguí leyendo. Había números, cantidades exactas. Si se vende por 2, 4 nos toca, una lista de gastos y depósitos, fechas, reglas.
Incluso bromas sobre mi manera de vestir, sobre mis manos ásperas, sobre mi edad. Lo que me dolió no fue el insulto, fue la eficiencia. Ellos no estaban enojados conmigo, me estaban gestionando. En medio del chat apareció el nombre del padre biológico, no como un hombre arrepentido. Como un elemento visual, él da la imagen. Él se ve bien, él va con los cabot. La sustitución no era emocional, era estética. Yo era el soporte financiero, él era el decorado humano. Sentí algo en el pecho, una presión vieja. 18 años de recuerdos chocando contra una sola pregunta. ¿Cómo no lo vi? Y la respuesta llegó sin palabras, porque yo quería creer, porque creer era más barato que mirar de frente. De pronto recordé noches en las que el té me supo raro. Mañanas en las que me sentí lento sin razón, comentarios inocentes de mi esposa, te estás olvidando de cosas, amor. La historia ya estaba escrita y yo solo estaba llegando tarde a la lectura. Escuché pasos, me moví rápido pero sin torpeza, apagué la pantalla. La dejé exactamente donde estaba. Limpié la superficie con la manga como si el vidrio pudiera delatarme. En ese momento entendí la regla más importante. Si ellos creían que yo era débil, mi ventaja era el silencio. Me quedé en el estudio, a oscuras, mirando mi propia mesa de trabajo. Ahí estaban mis planos, mis contratos, mis fotografías viejas. Pensé en todo lo que construí y pensé en lo fácil que es demoler algo cuando ya conoces la estructura. No lloré, no grité, ni siquiera sentí rabia inmediata. Lo que sentí fue una calma dura, una que no nace del perdón, sino de la precisión. Me senté, saqué mi teléfono. No llamé a nadie todavía. Primero hice lo único que sé hacer cuando la realidad se vuelve peligrosa, recopilar pruebas. Tomé fotos del chat, de cada mensaje clave, de cada fecha, de cada nombre. Grabé la pantalla con un video, pasando lento por las líneas donde hablaban de poder notarial, del médico, de las sombras, de la venta de la casa. Me aseguré de que se respaldara en la nube. Y luego me di un minuto para aceptar lo que ya no podía negar. El enemigo no estaba fuera, estaba en mi mesa. Cuando bajé, los escuché reír otra vez. Mi hijastra dijo algo como, al fin se fue, y mi esposa respondió con una risa baja, esa risa que no conocía. La escuché como se escucha un disparo lejano, sin verlo, pero sabiendo que algo cambió para siempre. Subí al dormitorio, cerré la puerta y me quedé sentado en la cama sin acostarme. Mi mente no estaba rota, estaba enfocada. Ya no era un hombre pidiendo amor, era un hombre calculando salida. En ese momento lo entendí con una claridad que no da dolor, da dirección. El amor que no te protege te expone, y yo ya estaba expuesto. Esa noche no sentí dolor, sentí dirección. No dormí esa noche. No porque estuviera alterado, sino porque algo dentro de mí había cambiado de estado. Ya no estaba procesando una traición, estaba organizando un cierre. El dolor seguía ahí, pero se había quedado en silencio, como un ruido de fondo que ya no dicta decisiones. Lo que tomó el control fue otra cosa, claridad fría, matemática, irreversible. A las 5 de la mañana me levanté, me vestí sin hacer ruido y salí de la casa como si fuera un día normal de trabajo. Nadie me detuvo, nadie preguntó. Ese detalle fue revelador, mi ausencia ya no generaba alarma. Era la prueba final de que yo no era un pilar emocional, era una función automática que daban por sentada. Me senté en mi camioneta y antes de encender el motor hice algo simbólico. Abrí la guantera, saqué una fotografía vieja, nosotros tres en unas vacaciones que yo había pagado completas. La miré unos segundos y la rompí en 4 partes exactas, no con rabia, con método. Entendí que el apego sin respeto es una fuga constante de energía. Mi primera llamada no fue emocional, fue legal. Llamé a mi abogado de confianza, el mismo que había firmado conmigo contratos durante años. No le conté la historia completa, no hacía falta. Solo le dije, necesito revisar poderes, cuentas conjuntas y testamento, hoy. Su silencio al otro lado de la línea fue breve. Entendido, respondió. Esa palabra marcó el inicio real. Luego fui al banco, el mismo banco donde durante años entré con sonrisas y explicaciones. Esta vez no expliqué nada, cerré la cuenta conjunta, cambié beneficiarios. Moví fondos a estructuras donde solo yo tenía control. Cada firma fue limpia, cada documento fue un corte preciso. Nadie discutió. El sistema entiende mejor los números que las emociones. Mientras firmaba, pensé algo que me sorprendió por lo claro. Cuando las personas dejan de verte como humano, te convierten en recurso. Y cuando eres recurso, tienes derecho a retirarte del mercado. Cancelé transferencias automáticas, eliminé pagos futuros, matrículas, seguros, ayudas mensuales. No con enojo, sino con una lógica básica. Ningún contrato se renueva cuando la otra parte actúa de mala fe. Nadie llama traición a rescindir un acuerdo fraudulento. Se llama supervivencia. Después vino la parte más silenciosa, el desapego emocional. No fue un discurso interno ni una promesa solemne.
Fue más simple, dejé de imaginar conversaciones futuras, dejé de ensayar confrontaciones, dejé de buscar justicia emocional, comprendí que explicar no cambia a quien ya decidió usarte, la explicación solo los prepara. Ese día me di cuenta de algo incómodo: pensar como empresario era más efectivo que pensar como esposo o padre. En los negocios, cuando un socio conspira, no se discute, se documenta, se protege el activo, se ejecuta la salida, y yo había sido el activo durante años. Por la tarde regresé a la casa, no para enfrentar, para observar. Mi esposa hablaba por teléfono en la cocina, sonriendo. Mi hijastra revisaba algo en su móvil sin mirarme. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie notó que yo ya no estaba disponible emocionalmente. Esa indiferencia confirmó que mi decisión era correcta. Subí al estudio y abrí un archivo nuevo en mi computadora. No lo titulé con nombres, lo titulé cronología. Empecé a escribir fechas, montos, conversaciones, cambios de comportamiento, sin adjetivos, sin insultos, solo hechos. Porque los hechos, a diferencia de las emociones, no se contradicen bajo presión. Esa noche cené solo, no fue triste, fue neutral. Me serví comida sencilla y apagué el teléfono. El silencio ya no pesaba, ahora trabajaba para mí. Entendí que el desapego no es frialdad, es enfoque. Es decidir que tu paz vale más que ganar una discusión. Antes de dormir hice una última cosa. Saqué mi nombre de un documento visible en la casa, una placa, una inscripción, algo simbólico. No porque doliera verlo ahí, sino porque ya no me pertenecía a ese lugar. No estaba huyendo. Estaba cerrando. Me acosté con una certeza que no necesita consuelo. Cuando te reducen a números, la única respuesta digna es convertirte en el mejor contador de la sala. Ellos pensaban que yo estaba derrotado, que me había retirado en silencio, que había aceptado mi lugar. No entendieron lo esencial. Creían que yo me había ido. En realidad, el trabajo acababa de empezar. El sábado amaneció con un cielo limpio, como si el mundo no supiera lo que yo ya había decidido. Me levanté temprano en la suite del hotel, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo sin buscar pena. No había drama, no había discurso, solo un hombre viejo cansado de ser útil, haciendo lo que siempre hizo, cerrar un trabajo como se debe. Abrí mi carpeta, comprobantes, contratos, capturas, transferencias y una lista con horas. A las 7:12 a.m. cancelé el último servicio pendiente. No levanté la voz, no pedí permiso, solo leí mi nombre en cada contrato y ejecuté lo que la ley me permitía. A las 8:03 la primera llamada empezó a vibrar en mi teléfono. Catalina, luego otra, Marcela, luego Tomás. Las dejé sonar no por crueldad sino por higiene. Cuando alguien te usa, cualquier respuesta tuya es combustible. Yo ya no iba a alimentar incendios, iba a apagar el suministro. Abrí la app del banco y vi el saldo moverse como una compuerta cerrándose. Cuenta conjunta en cero, tarjetas anuladas, usuarios autorizados removidos. Mi dinero dejó de ser nuestro en el mismo segundo en que entendí que yo nunca fui familia. A las 9:20 conduje hasta mi antigua casa, pero no entré como dueño. Me quedé a una cuadra estacionado con la calma de quien ya firmó el final. En la entrada vi el primer golpe. El camión del alquiler de sillas no descargó nada. Dio vuelta y se fue. Después vi al florista detenerse, mirar el portón, hablar por teléfono y marcharse con sus cajas intactas. Nadie sabía aún el motivo real, pero el efecto ya era visible. El día perfecto se estaba quedando sin piezas, como un escenario que pierde luces antes de que suba el telón. A las 10:11 llegó la organizadora de bodas en un SUV negro. Bajó con una tableta en la mano, tocó el timbre, golpeó el portón, caminó de un lado a otro. Podía ver su boca moverse rápido, nerviosa. Luego levantó el teléfono y señaló el cartel rojo que yo había mandado poner: propiedad transferida, acceso restringido. Nadie esperaba eso. Ellos habían planeado mi ausencia como un detalle, yo convertí mi ausencia en un bloqueo legal. A las 11:00 aparecieron los primeros invitados, importantes. Trajes, vestidos, sonrisas de vitrina. Se quedaron frente a la entrada como si alguien hubiera apagado la realidad. Tomás llegó detrás, con prisa, con esa arrogancia que se desinfla cuando el mundo no obedece. Lo vi probar el teclado del portón una y otra vez. Nada. Lo vi discutir con el guardia del vecindario, luego con un proveedor, luego con su propio teléfono. En un momento se quedó quieto mirando la casa y ahí se notó algo raro. No era ira todavía, era desconcierto. La clase social, cuando no puede comprar la situación, se queda sin guión. Catalina llegó poco después, impecable, con el cabello perfecto y los ojos que ya estaban buscando al culpable. Marcela bajó del auto con bata blanca de novia, como si el bordado pudiera obligar al mundo a cumplirle. Se acercaron al portón y dijeron mi nombre como si fuera una orden. Yo seguí sentado, sin moverme, viendo cómo el orgullo se les convertía en sudor.
Cuando la tarjeta no funcionó en el hotel del maquillaje, cuando la banda no contestó, cuando el catering confirmó cancelado por el titular del contrato, el pánico empezó a tener forma. No hubo gritos míos, pero sí escuché los de ellos. Esto es un error, yo pagué. No puede hacer eso, y ahí estaba la parte que más duele, decir yo pagué cuando nunca pagaron. Yo fui el que pagó, y el mundo reconoce al que paga en el papel, no al que grita en la puerta. A las 11:42 Tomás tomó la decisión más ridícula, tratar de entrar como si la fuerza arreglara un documento. Empujó, pateó, buscó una entrada lateral. La escena era patética y por eso mismo perfecta. No hay nada más humillante que un hombre importante actuando como adolescente desesperado frente a sus propios invitados. Los celulares ya estaban arriba. Los murmullos crecían. En un evento de estatus, el rumor es un cuchillo, no te corta en la cara, te corta en la reputación. Yo no necesitaba aparecer para que el derrumbe ocurriera. Ya estaba ocurriendo solo. El dinero no estaba, los proveedores no estaban, la casa ya no era la casa. Y ellos, por primera vez, estaban sin escudo, sin mi firma, sin mi cuenta, sin mi silencio. A las 12:05 el nuevo propietario llegó con un abogado y un guardia privado, papeles en mano, todo legal, todo frío. Vi a Catalina hablar con el abogado como quien intenta seducir al sistema, sonrisa, indignación, victimismo. No funcionó. Vi a Marcela llorar y luego exigir, como si el mundo le debiera una boda por decreto. No funcionó. El guardia señaló el cartel, luego el portón, luego su reloj. Plazo, procedimiento, consecuencias. La justicia, cuando llega en forma de protocolo, es insoportable porque no se puede manipular. Y ahí, en medio de esa lluvia fina de vergüenza, vi el momento exacto en que se dieron cuenta, no estaban perdiendo una fiesta, estaban perdiendo la vida cómoda que yo sostenía. Ese mundo que ellos creían suyo estaba construido sobre mi paciencia. Y yo la retiré sin escándalo, como se retira una viga podrida antes de que mate a alguien. Cuando finalmente bajé del auto, no caminé hacia ellos como enemigo, caminé como cierre, no les dije nada largo, no expliqué el pasado. Solo dejé un sobre en la mesa plegable dentro de la cocina vacía, recibos, cancelaciones, cambios de beneficiarios y una notificación formal. La verdad no necesita teatro, la verdad solo necesita tinta. Me fui antes de que pudieran construir otra excusa. No los miré para ganarles. Los miré para recordarme algo. Yo no perdí una familia ese día, perdí una mentira cara. Ellos me creyeron débil porque yo estaba callado. Pasaron meses. No conté los días porque, por primera vez en muchos años, el tiempo dejó de ser una deuda. Me mudé a un departamento pequeño, silencioso, con luz suficiente por la mañana y ninguna explicación pendiente por la noche. No había fotografías en las paredes ni voces reclamando en la cocina. Había orden, y ese orden, extraño al principio, empezó a sentirse como respeto. Aprendí a desayunar sin prisa, a leer contratos sin ansiedad, a caminar sin mirar el teléfono esperando una llamada que no iba a llegar. La soledad no me cayó encima como castigo, llegó como consecuencia, y con el paso de las semanas entendí que no toda consecuencia es negativa, hay pérdidas que limpian. Supe de ellos por terceros. Siempre es así. La vida no necesita que mires de frente para contarte lo que ocurre. El evento cancelado se convirtió en rumor, el rumor en señalamiento. Las cuentas bloqueadas trajeron deudas que ya no podían ocultarse. Las puertas que se abrían por mi apellido empezaron a cerrarse con la misma educación con la que antes se abrían. Nadie gritó, nadie pidió perdón, el mundo solo siguió su curso. No celebré nada, no hice listas de ganadores y perdedores. La venganza ruidosa envejece mal, la distancia no. Yo no necesitaba verlos caer para saber que había hecho lo correcto. Bastaba con no sentir el peso en el pecho al despertar. Bastaba con no tener que justificar mi existencia con transferencias. Hubo noches difíciles, no lo niego. La memoria insiste cuando el silencio se vuelve largo. Recordé risas que fueron reales y promesas que no lo fueron. Recordé la confusión de amar sin ser visto. Pero incluso esos recuerdos perdieron filo cuando entendí algo simple. Darlo todo no te convierte en valioso, solo te expone. El valor nace cuando eliges no traicionarte. Volví a trabajar con calma. Elegí proyectos pequeños, claros, sin favores cruzados. Mi nombre dejó de ser una herramienta y volvió a ser una firma. Me rodeé de gente que no me debía nada y por eso mismo no me pedía más de lo justo. La libertad no fue euforia, fue quietud, y esa quietud me enseñó a escucharme. No guardo rencor. El rencor es otra forma de dependencia. Tampoco guardo lástima. Cada adulto carga con las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando prefiere culpar al silencio de otros. Yo no quité nada por capricho.
Me retiré con precisión, con respeto por mí mismo. Si algo aprendí es esto: la sangre no garantiza lealtad y el dinero no compra lugar. El lugar se gana con presencia honesta. Cuando esa presencia falta, quedarse es mentirse. Irse a veces es la única manera de volver a uno mismo. Ahora camino ligero, no porque no duela, sino porque no pesa. Y si esta historia te movió algo, dime qué piensas. ¿Hice lo correcto o me equivoqué al elegir el silencio y la ley? Te leo. Suscríbete si quieres más historias así, contadas sin gritos y con consecuencias reales, porque a veces, solo cuando lo pierdes todo, te encuentras a ti mismo.